Ya están todos. Ya. Bueno, yo pensé que era que me había metido mal. ¡Qué bueno! Mm. Más puntuales no podrían ser. Total. Te mandé un chat. Ya no hagas caso omiso. Ah, no lo había visto. Estaba lavando loza. Buenos días. Hola, Ruchi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Bien, que ya estás lista durante por lo menos unos cuantos meses o algo así me dijeron. Sí, ya estamos aquí preparados en forma. La siguiente adquisición es la mina. ¿Qué cosa? Porque como Ruchi está en la bolsa de oro y todas esas cosas, entonces. Buenos días. Hola, nena. Hola, Mari. Buenos días. Cindy, ¿cómo Mari. estás? Qué bueno escucharte. Muy bien, tío. ¿Tú cómo vas? Bien, hija, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Mucho trabajo? Bastante. Bastante Sí. trabajo, pero bueno, gracias a Dios que lo hay. Sí, mucha gente enferma sin COVID. Porque ya el COVID ya pasó de moda, ya nadie quiere tener COVID. Total. No, y doble trabajo porque ahora se acerca el quinceañero de Yunauri, que como abrieron todo esto, nos van a poner a correr. Y quien empieza a correr soy yo. Sí, me lo supongo. ¿Cuándo Hola. es? ¿Y tú, Cele, cómo estás? ¿Estás bien? Gracias a Dios, aquí estoy. Me levanto temprano, pero como me gusta servirles el desayunito calientico, entonces. Ajá, eso es delicioso. ¿Y tú, nena, cómo te ha ido con el mar? Bien, con mucho temporal en la semana, pero ayer hizo un día muy lindo y hoy está perfecto. Sí, hoy también acá Con brisa, está está con absolutamente brisita soleado. chévere. Sí, aquí ayer también hizo un día muy bonito. Pero el viernes y el jueves, niño, qué cosa. No. Buenos días para todos, ¿cómo están? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo gracias. te ha ido? Todo bien. Bueno. Está preparando el vino y el pan. Bueno. Reinaldo, buenos días, ¿cómo estás? Elmira, ¿cómo te va? Bien, pastor, ¿cómo le ha ido? Muy bien. ¿Y ustedes? No he visto a Andrés hace rato. Ah, no, pero si se está peinando y todo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ay, yo decía, ¿dónde anda Andrés? Acá estoy. Sí, hace rato que no sabía de ustedes. Yo decía, ya se habrá llegado aquí a Barranquilla, ya es hora de salir a pasear a Bruno, ¿o qué? No, ya Estás casi. bien peinado, Reinaldo. Quedaste muy bien peinado, Reinaldo. Sí, Reinaldo quedó todo pispo. Quedó muy bien peinado. Todo pispo, caray. Hola, Marta C., ¿cómo estás? Hola, Martica, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo amanecieron? No me digas que está haciendo Todo calor. bien, gracias a Dios. No, que va. Sí, realmente aquí en Barranquilla está haciendo bastante calor. Sí, Sí. ¿Cómo estás tú? bajo control. Tío, ¿cómo están por allá? Bien, tenemos un día radiante hoy. Hoy amaneció el señor Febo en la carroza, entonces está bien. Alguien está recordando ¿cómo que se llama? Sus tiempos de mitología. Hola, Pati, ¿cómo te va? Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya nos dimos cuenta que no has arreglado el problema del Voy WhatsApp. voy a aprenderla a ver si al menos me ven mientras me saludan. Ajá. Sí, ya Sí, ahí se ve. saludamos. Ahí te vemos. Bueno, ahí te cuando vemos. se empiece a cortar, me toca mochar la cámara y se Ok. privan ustedes de verme. Sí, No, yo creo que hoy nos va a ir bien porque todo el mundo está hoy en la calle aprovechando
la apertura, están como cuando Sí. las abren la jaula. Están todos afuera, entonces no va a haber mucha gente en internet hoy. Y de pronto hay, yo no sé, todavía las playas no las han abierto, así que Barranquilla todavía debe tener gente. No, no, tranquilo, eso no es inconveniente aquí en Barranquilla, que estén cerrados. De todas maneras van a salir, ¿qué importa? De todas maneras se llenan, eso sí no tiene problema, para ellos no es problema que estén cerrados. Sí. Aquí han pasado una mano de carros y todos van para la playa. Miércoles, algo tumbé. No, pero ya abrieron las playas, lo que no han dicho es el protocolo, porque el decreto que sacó la gobernadora la semana pasada, ahora se los mando, ahí lo tengo, ahí dice que se abren las playas. Ya, espérenme un momentico, que ahora hice un daño. Hizo daños. Empujé. Maribel tenía arreglado todo y yo fui el que empujé el computador y lo que debía haber quedado bien ya no quedó tan bien. Bueno, y cómo están los, bueno, ya sabemos los climas. En Bogotá también debe estar radiante porque veo el sol que está iluminando a Reinaldo y también a Selmira, lo veo desde acá. Jueves, viernes y sábado hubo un sol brillante, pero hoy amaneció nublado. Ah, ¿sí? ¿Ves? Será el único sitio que aparece nublado. Me voy a mover un poco para que Maribel tenga libertad de limpiar. Claro, el despropósito que hiciste. El despropósito, sí. Yo pocas veces he escuchado esa palabra, despropósito. Suena Sí. está bien. Antes habían otras palabras, el desaguisado. Pero eso era de nuestro tiempo, cuando todavía habían los concursos de ortografía. ¿Ustedes recuerdan esa época cuando habían los concursos de ortografía en los colegios y esas cosas? No solamente los concursos de ortografía, a mí me quitaban puntos en todas las materias por los errores de ortografía. Ah, sí, No solamente en clases de español, en matemáticas, geografía. En cualquiera. Le ponían a uno multa por obtener error de ortografía. Sí. Por eso manejábamos mejor el español y no lo maltratábamos como ahorita. Sí, yo recuerdo bien que había un cura que se llamaba el cura Genaro, creo que era, que tenía unos carritos. Entonces cada uno de nosotros, había un tablero grandote y cada uno de nosotros tenía un carrito. Y dependiendo cómo íbamos de bien, entonces subía el carrito. Y el carrito iba subiendo. Mi tío Carlos está riendo porque él también le tocó seguro. Claro. Si quieres mover, Sí, a mí me tocó así, inclusive ya no solamente en el colegio, en la universidad también me quitaban puntos por errores. Claro, pero lo que pasa, ¿sabes qué? Es que antes uno leía, lo ponían a leer. Ajá. Claro. Entonces la lectura da todo eso que necesitamos. Redacción, ortografía, sintaxis, hasta etimología. Así es. Todo. Esas idas a la biblioteca. Sí. No como ahora que aperturar, háganme el favor. En vez de abrir. En vez de abrir, no. Ok, bueno, ¿y cómo está Luz Marina? ¿Cómo está Lima? Buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? Muy bien, gracias a Dios, aquí en Lima. Oigo noticias que más o menos está mejorando un poquito. No, pero sí ha descendido el nivel, sobre todo en Arequipa. Clau, ¿cómo estás, nena? Hola con todos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Clau. En Arequipa también ha bajado bastante. Buenos días. Los porcentajes en Arequipa. Siempre estoy pendiente de qué es lo que pasa en Arequipa. Entonces, bueno, los porcentajes han bajado bastante. Eso es bueno. Bien, muy bueno, gracias. gracias. Te mandé lo del Festival de Tunas de Arequipa, que era ayer. Sí, estuve escuchándolo. Bueno, chicos, aparte de mi desaguisado, le damos la palabra a Reinaldo, que nos va a guiar
en el recordatorio de la Cena del Señor. Entonces, ok, que nos va a guiar entonces. Y Reinaldo, tienes la palabra, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en estos momentos, Padre amado, en que hoy, domingo 1 de septiembre, Señor, un grupo de hijos tuyos, Señor, nos disponemos a celebrar la Santa Cena, Padre amado. Ese evento que tú nos dijiste que siempre que lo hiciéramos, tu muerte anunciaríamos hasta que tú volvieras nuevamente, Padre. Padre, ruego que tú bendigas a cada ser, que tú santifiques a cada cuerpo, Padre Santo, que en estos momentos nos disponemos a hacer, Padre amado, Señor, este rito, Señor, para, amado Señor, recibir de ti, Santo Espíritu, y ser dignos de estar de pie ante tu presencia, Padre. Te ruego que tú nos guíes y nos ayudes a cada uno en todo momento, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, un poquitico, pero no mucho, porque para explicarles lo que el Señor en esta mañana me instruyó al respecto de su cena. Y dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, en Lucas 22, capítulo 15, vamos a leerlo desde el 15. Les digo, mucho he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. Entonces el pan, y dice, y lo partió, hace aquí una división unánime del pueblo judío y el pueblo gentil, simbolizando la separación del bien y del mal. También simboliza, cuando parte el pan, la separación del pueblo de Dios, su iglesia, y del pueblo gentil que no cree. Aquí vemos la mitad. Por eso vemos la mitad cuando él dice las 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes imprudentes. En la cruz vemos al ladrón que se le dice, ni aún en la muerte tienes miedo de Dios, pero vemos al otro ladrón que se le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos este punto, que todos dependemos de un mismo Dios, de un mismo cuerpo. Entonces vemos también esa división, ya. Entonces vemos pues de que es aquí donde el pueblo de Dios que somos nosotros, su iglesia, formamos el cuerpo de Cristo. Por eso él dice, sed santos porque yo soy santo. Y en esta santidad es la que nos prepara para recibir el Espíritu Santo cuando él dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Entonces, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Buscar la paz y la santidad. Ya. Entonces, esta santidad que es la que nos hace recibir el Espíritu Santo, que es el arras de nuestra salvación, la convicción que tenemos nosotros de que somos sellados con su Santo Espíritu. Entonces, por eso, pues, de que Pablo dice, examinamos unos a otros en sí mismo, porque por esta causa muchos están enfermos y muchos mueren, porque nosotros debemos, para recibir la Santa Cena, preparar nuestro cuerpo de esa santidad, para que el Señor cumpla en nosotros ese mandato que dice, y perdonaréis sus pecados
y sanaré su tierra. Entonces, queridos hermanos, tomamos la copa. Y el pan. Y el pan. El pan simbolizando su cuerpo y el vino de su sangre derramada por nuestros pecados. Entonces, comamos del pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomad de la copa. Y tomó el pan y dio gracias. Ahora quiero que un hermano dé gracias a Dios por este evento. Amén. Gracias, Señor, por este regalo que nos diste de tu cuerpo, entregar tu sangre para que nosotros fuésemos salvados. Permítenos, Señor, honrar este sacrificio que hiciste por nosotros cada día, buscar siempre, Padre, tu presencia, buscar la santidad, Padre, pero sobre todo, Señor, que el Espíritu Santo crezca día a día a través de tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos bendigas, que nos guardes y que podamos alcanzar a muchas más personas para que ellos también puedan aprender a tener este pacto contigo y lleguen a tu reino. En nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. 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 Y dice, y después de haber cantado un himno, si alguien tiene un corito para cantar, dando gracias por este evento, que se acoja a este evento, puede hacerlo. Un corito, porque para no... Alguien que tenga voz de algo. Ya va. Ya va, yo tengo Spotify. Gloria a Dios. Yo te pongo uno que estaba oyendo ahorita. ¿Dónde está? Aquí está. Hola Elsie, ¿cómo estás? Gina, buenas, bienvenidas. Buenos días, ¿cómo están? Buenas, hola, hola. Oh, Vero, estás por ahí, qué bien. ¿Escuchan? Sí. Ah, no. El himno. Digo, el No, coro. la música no escuchan. No. Tiene que cantar la hermana. No, yo canto, yo no canto. Espera. ¿Ahí escucha? Eres mi razón, tú eres mi refugio, mi protección, aleluya.
Oh, aleluya. Tú eres mi socorro en la tribulación, aquel que me guía en la indecisión. Aleluya. Oh, aleluya. Viene mi socorro, mi esperanza. Ok, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Pueden abrir sus micrófonos. El que quiera hablar puede abrir sus micrófonos. Ok. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, nena, por la canción. Hola, Gina. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí esperando. Ok. Bueno, quedamos que hoy íbamos a trabajar en mirar qué era lo que había sucedido en todo esto hasta llegar al capítulo, ¿qué? 18 de Apocalipsis. Y no sé si haya alguna pregunta, alguna pregunta que sea de algo general, no de algo particular, sino de algo general. ¿Tienen alguna pregunta sobre algo general que tengan como en la mente o algo? Yo tengo una pregunta y es, después de haber llegado a este capítulo que hemos llegado y haber recorrido lo que hemos recorrido, me surge la pregunta de por qué ese libro tenía esa fama detrás, o sea, tenía ese mundo de misterio y de terror y de miedo detrás. Porque uno lo lee, ya uno con este conocimiento, pues uno ve que eso no tiene nada de diferente a que son cosas que van a pasar y no van a pasar por cuenta de que el Señor así lo quiso, sino que el hombre así lo dispuso, porque el hombre fue el que falló y el hombre es el que ha tenido que estar en todo esto. Entonces yo sí quisiera saber cómo es la genealogía de este tema, porque además la palabra apocalipsis la usamos para todo lo malo. Ok. Es como cuando alguien hace algo mal, mientras está haciendo lo malo y mientras las personas no se enteran de lo malo que está haciendo, esa persona está sin problemas porque sabe que nadie lo está juzgando, nadie está mirando, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que, por ejemplo, aparezca la noticia 10 años antes de la... Supongamos esto, voy a poner un ejemplo. Supongamos que 10 años cuando empezó Pablo Escobar a hacer sus masacres y todas sus cosas, saliera una noticia en El Tiempo y con la foto de Pablo Escobar muerto encima de un tejado. Y entonces le dicen a Pablo, mira, va a salir mañana en la edición del Tiempo, va a salir mañana, que tú en 10 años vas a morir y vas a morir como un perro y vas a quedar ahí encima de unos tejados y te van a perseguir como si fueras una alimaña. Ahí vas a quedar tendido encima de un tejado. ¿Qué creen ustedes que Pablo Escobar haría? Es mentira, eso no va a suceder. Imposible que a mí me suceda eso. A mí, yo, el Todopoderoso. Ajá, y con el poder que tiene, va a tratar de ocultarlo. ¿Por qué razón? Primera, porque perdería muchísimo de su credibilidad como malvado y de su credibilidad como poderoso. Si ustedes se dan cuenta, y leímos la vez pasada,
en el Apocalipsis dice que bienaventurados los que lo leen y entienden las palabras de este libro. Y la realidad es que cuando uno se da cuenta de que todo lo que uno ve mal en este mundo llegará el día en que será juzgado y que será un juicio hecho a la medida de la misericordia de Dios y que será un juicio total, no es un juicio parcial, no es vas a tener 40 años de cárcel. Para uno sí, para otro va a ser juicio total, expedito sobre esos participantes. Cuando una cosa como esa aparece, tú empiezas a perder el temor a la persona que hace o está detrás de la maldad que supone en el mundo. Ahora, esto no aparece en ninguna parte de la Biblia. Eso es lo que yo pienso. Cuando yo medité esa misma pregunta fue antes de que empezara a estudiarlo, porque recuerdan que yo les comenté que yo no quería estudiar este libro porque no, también le tenía, la misma medito ese también lo tenía, y después de leerlo como 3 veces, yo me ponía a pensar, wow, si alguien se diera cuenta de que el diablo no tiene el poder que cree que tiene, si alguien supiera que el diablo va a ser juzgado, que todas sus artimañas van a salir a la luz y que todo va a ser juzgado, pues la gente empezaría a perder el temor que le tiene. Pero saben, después de un tiempo también pensé, es que el diablo está quitándole a la gente el hecho de que le teman, porque a él le interesa que le crean como bueno. Porque entonces, es que el diablo no es feo, no es malo, él no se te presenta como es, él se te presenta bonito, atractivo, cosas que te llaman la atención. Él no va a ser, él es muy astuto, él no va a ser bobo de presentarse feo porque nadie va a seguirlo. Así es, entonces precisamente por eso aparece el Apocalipsis, porque es para mostrarnos a nosotros cuidado con las artimañas. Miren que va a aparecer que es muy bueno, pero realmente no está bien. Por ejemplo, para la iglesia, en los capítulos del 2 al 4, el Señor le muestra a la iglesia, cuidado, ustedes han sido vencedores, pero pueden caer, como iglesia pueden caer en las artimañas que les van a colocar. Entonces pueden caer, acuérdense que en su casa hay un trono del diablo, al otro le dice sinagoga de Satanás. ¿Sí se acuerdan de eso de la primera parte? Entonces él les está diciendo, oigan, no es como ustedes, el diablo no es como lo pintan. No, él tiene formas en las cuales puede engañar incluso a los de la iglesia. Y para eso escribo este libro, para que ustedes sepan, primero, que hay unas artimañas y que no deben ser engañados. Y la segunda es para que sepan que yo soy juez justo. Y un día, todas las maldades y todas las cosas que este Satanás ha urdido contra la iglesia, contra el pueblo de Dios y aún contra toda la humanidad, van a ser juzgadas por mí. No teman, porque yo voy a juzgar. No juzguen, porque yo soy el juez justo. Tranquilos, yo estoy. Y el Apocalipsis es eso, para nosotros es, mire, no tienes que temer a alguien que va a ser juzgado por quien es tu padre. Y para las demás personas, el Apocalipsis debería ser algo que les indique, cuidado, porque hay un león rugiente que está dando vueltas y al que le dé papaya puesta, papaya partida. Para los arequipeños, ¿cómo se diría, Claudia, eso de el que dé papaya? No sé. Hay un dicho en Arequipa, a mí me lo dijo el Colorado, que era, bueno, no me acuerdo, pero es eso, que si uno se deja engañar, va a caer con el engaño. Si uno se mete en algo que sabe que va a ser engañado, lo van a engañar. Entonces, uno no debe caer en esas tonterías. Pero
Así es. Sí, pero ahí hay un tema que a mí en este momento pues ya me cuestiona, y muchas cosas a mí me las enseñaron mal, ¿sí? Muchas cosas a mí me las enseñaron mal, pero si algo me enseñaron mal, y no fue el diablo, fue la misma Iglesia Católica, fue interpretar el Apocalipsis. Sí, y porque casi los todos... mismos religiosos, los mismos líderes de la religión se encargaron de hacernos ver esto como algo, pues igual como nos hacían ver un Dios castigador, un Dios. Entonces, esto es una responsabilidad que tienen los, entre paréntesis, llamados representantes de Dios en la tierra, porque pues, finalmente a todos nos enseñaron muy mal, pero muy mal. Estuvimos mirando el jueves cuando hablábamos sobre política y religión, que todo es un manejo de poder, y el que maneja el poder trata de conservar ese poder a toda costa, y la manera más normal en que tratan de conservar el poder es haciendo esto, engañando con el temor. Entonces vimos el jueves cómo tanto la religión como la política lo que buscan es eso. Y para eso fue que fue escrita la palabra de Dios, porque dice que el Señor vino a destruir la obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? Sino que nosotros seamos temerosos de todas las cosas que nos pasan. Entonces, temerosos de la muerte, temerosos de cualquier otra cosa. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, hola Lucho, ¿cómo vas? Bien, buenos días, ¿cómo amanecieron todos? Bien, gracias a Dios. Gracias. Bien. Bueno. Bien, Lucho, gracias a está Dios. transmitiendo, estaba mirando. ¿Vos estás transmitiendo en Facebook o en YouTube? Espere, que se me había olvidado. Voy a transmitir en Facebook. Claro. Estaba buscando también a ver qué estaba viendo porque estaba con nosotros Robinson, pero parece que se salió. No lo alcancé a saludar. Aquí sigo. Ahí está, ya lo vi. Lo que pasa es que no lo había visto. Que no nos deja ver su cara, solo su letra. Sí, está bien. Ok, bueno, he pensado hacerlo así, a ver ustedes qué les parece. Voy a hacerles un panorámico, y luego si hay alguna pregunta en medio del panorámico de las que han anotado o lo que sea, me lo cuentan, ¿vale? Sí, entonces... Facebook ya está. No, esta es otra. Esta fue la prueba. Es que perdón un momentico, es que está diciendo... Okay. Ya, espera un segundo. Espera un segundo que ahora sí ya está yendo a hacer yo no sé qué en el yo no sé cuánto. Yo sé cuánto. Ok, ahora sí parece que ya está... ¿Cuál lo vas a transmitir? No, tengo que agregar un título. Pero no sé dónde. Ya, perdón, ya sé dónde. Esperen un segundo, por favor, que esto es la tecnología, esto es nuevo. Mientras uno le preparan la idea es que mientras estamos en la reunión se pueda compartir a través de Facebook o de YouTube. Entonces la gente que esté en Facebook o en YouTube, según se transmita, pueda compartir, ingresar y compartir. Obviamente no a la misma reunión de Zoom, porque no puede, porque no está invitada, pero pueden ver la reunión y escribir sus mensajes. Bueno, Facebook también. Es una manera de poder nosotros estar acá y compartir el Evangelio con otras personas, quien esté interesado en aprender, en conocer el Evangelio. Y se puede, esa información le llega a gente que está en Facebook. Entonces dije, que quieres ver el video de la iglesia, de que ya del viñedo. Ok, listo, sí, entran y lo ven. Muy chévere. Ya tiene título. Ya por lo menos tiene título.
¿Ahora qué más tengo que hacer? No, ya es transmitir y dejarlo. Y listo. Pero no aparece. Dice live, gracias, preparando. Bueno, está diciendo que está configurando la reunión para Facebook Live. Redirigiendo la página a Facebook Live. Entonces, ya está. Muy bien, ya está. Ahora sí puedo continuar. Entonces, les decía que lo que vamos a hacer es que voy a tratar de hacer un compilado, no un compilado, voy a tratar de hacer una línea y luego a partir de ahí, a medida que yo vaya avanzando, si tienen preguntas o algo, me van diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, el libro de Apocalipsis tiene realmente, digamos que dos divisiones, ¿de acuerdo? Tiene dos divisiones. Una primera división es hablar sobre la iglesia y una segunda división son tres divisiones. La primera parte habla a la iglesia, luego la segunda parte habla sobre la última semana de Israel como el pueblo escogido de Dios, y luego la última parte, la tercera parte, habla de un reino milenial en la tierra, un reino de 1000 años en la tierra donde el Señor Jesús es el rey máximo. Y luego habla de entonces son 4. Y luego habla de lo que será el reinado de Dios en la eternidad con sus santos. A partir de esas 4 sesiones, nosotros hemos visto la primera, que vimos la iglesia, y hemos visto hasta ahora en el capítulo 18, hasta el capítulo 18, del 5 al 18, hemos visto la última semana de Daniel 9:27, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué? El profeta Daniel recibió una visión de parte de Dios que le dijo, mira, lo que está establecido para el pueblo de Israel es que habrán 69 semanas hasta la reconstrucción de Jerusalén y luego vendrá una semana última, pero esa semana última no será seguida de las primeras 69 semanas. Esas semanas eran semanas de años. Así que falta todavía 7 años en la vida de Israel como pueblo de Dios que todavía no se han cumplido. Y no se han cumplido porque el pueblo de Israel detuvo el reloj de su historia establecida, detuvo el reloj cuando asumió la sangre de Cristo para ellos y sus hijos. Al final, cuando crucificaron al Señor Jesús y Pilato les dice, y antes de lavarse las manos, entonces, ¿qué quieren que haga con este? Ellos le dijeron, crucifíquenlo. ¿Recuerdan eso? Todos recuerdan eso, ¿cierto? Entonces Pilato se lava las manos porque el pueblo de Israel dijo que la sangre de ese caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando eso sucedió, Dios asumió lo que el pueblo de Israel dijo con respecto a él. No queremos nada contigo. Es más, vamos a matar a tu hijo. No queremos tu Mesías. No queremos tu salvación. Lo que pasa es que el pueblo de Israel no se manda solo como ninguno de nosotros, porque Dios es soberano por encima de todas las cosas. Así que Dios estableció, durante un tiempo tú y tus hijos no me tendrán, pero llegará el día en que el pueblo de Israel le será quitada su apostasía y su maldad. Y eso lo tengo establecido para el futuro.
Si uno lee el final del libro de Daniel, uno ve una historia de cómo iba a ser eso que iba a suceder, pero una historia comprimida. Luego, Juan más tarde recibe una visión de parte de Dios en Patmos, en una isla al frente del Mediterráneo, entre las islas pequeñas que hay en la península de Macedonia, en Grecia, y él recibe una visión. Ahora, Dios hace dos calificaciones de alguien a quien le dice muy amado. Una de esas personas es Daniel, porque tú eres muy amado. Y a Juan se le denomina el apóstol amado o el amado. A ambos les da una visión de lo que iba a ser el futuro. Juan empieza a describir el futuro y entonces es que nosotros nos enteramos en estos versículos, en este capítulo desde el 6 hasta el 18, que lo que está pasando es simplemente el juicio. La última semana de Israel es un juicio de Dios sobre Israel por la sangre de los profetas, de los santos, de los apóstoles y por la sangre de su Hijo. De eso es lo que nos enteramos. ¿Cómo empieza? Empieza, como se le dijo al profeta Daniel, empieza con un pacto de paz. ¿Cómo es esto? En el Medio Oriente, en la mitad del Oriente donde está Israel, hay reinos, digamos, entre comillas, fuertes, y es África al sur. Hacia el norte nosotros tenemos a Rusia, Turquía, Uzbekistán y todos los que están. A la derecha, hacia el este, están Irán, Irak, etcétera, 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 China, Japón, Todas estas naciones tienen un centro donde hay una convulsión perenne, y esa convulsión perenne es Israel. Ahora bien, ¿qué sucede en esta última semana? De alguna manera, antes de esta última semana de Israel, un hombre con un carisma impresionante, es un político de una manera excepcional, pero nada diferente de los grandes políticos que hemos visto en el mundo. Es un hombre común y corriente. Va a empezar a buscar la paz de las naciones más fuertes con Israel. Va a buscar tener un pacto en el cual Israel se sienta protegida y no atacada. Y para esto, esta persona, de alguna manera que no sabemos cómo, porque no podemos vislumbrarlo, va a establecer el templo de Dios, entre comillas, en Jerusalén. De alguna manera va a volver otra vez a Sión. Y el sionismo, o sea, el pueblo israelita en el mundo, va a mirar a este hombre como alguien que tiene la posibilidad de unirlos. Y con esa unión, esta persona va a hacer un pacto de paz con una serie de naciones, no con todas. No todos van a estar de acuerdo con este pacto de paz. Pero una gran mayoría de naciones sí, y naciones con poder, seguramente. ¿Por qué? Porque al principio va a haber solamente paz. Pero luego vendrá, con ese pacto se prende otra vez el reloj. ¿Ok? Con ese pacto se prende el reloj de Israel. Israel empieza a hacer sacrificios en el templo. Israel empieza a tener sacerdotes, sumos sacerdotes, tiene un efod, tiene
la seña, muchos israelitas van a regresar, no sabemos cómo. Los filisteos o los descendientes de los filisteos, los palestinos, me supongo que seguirán tratando de hacer guerra, pero habrá una cierta paz en ese tiempo. Y entonces las guerras serán externas, no internas, no intestinas, sino externas, porque todos estarán aglomerados alrededor de este líder. Pero vendrán guerras, y con las guerras va a haber guerras con el norte, va a haber guerras con los reinos del sur, con los reinos del oriente, con los reinos del occidente. Con todo el mundo va a haber guerras. Esto va a hacer que haya escasez, que haya problemas económicos. Solamente con la pandemia, miren cómo esto ha afectado económicamente a todo el mundo. No es solamente Colombia, para que lo tengamos claro. Esto ha afectado a todo el mundo, a todo el mundo. Es increíble que Estados Unidos tenga 2 dígitos de desempleo. Es increíble que Japón tenga 2 dígitos de desempleo. Así que lo que vemos es que con una pequeña pandemia ha pasado eso. Imagínense si el mundo está dividido en bloques y hay una guerra mundial soterrada. Y bueno, esto va a traer escasez y va a traer guerra entre naciones. Y van a haber cosas como enfermedades, pandemias, van a haber cosas como esta y va a ser algo tremendo. Y en algún momento, esto va a durar unos 3 años y medio, donde el liderazgo de este hombre va a ser cada vez más fuerte. Israel se va a hacer fuerte con sus aliados, hasta tal punto en que no lo van a poder tocar. Van a haber guerras, pero en la parte central en Israel lo más probable es que no vaya a haber mayores cosas, hasta que en una de estas guerras o por alguna enfermedad o por alguna cosa, 3 años y medio después de ese pacto, este líder muere. Cuando este líder muere, pues obviamente le hacen las cortes normales del pueblo israelí. Me supongo que los gritos guturales de las mujeres se oirán por todo Israel. Llorará Ramá, llorará Israel, Jerusalén, Israel en el mundo llorará, porque ha muerto el líder. Pero más impresionante es que este líder, después de que muere, se levanta. Resucita. Y todo el mundo queda fascinado. Israel queda fascinado con este líder. El mundo queda fascinado con este líder que resucita de entre los muertos y todo el mundo lo verá. Así que él, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, él va a decir: yo soy el Mesías. El Mesías que tanto han esperado, ese soy yo. Y como dice en el Salmo, el Señor dijo a mi Señor, entonces él va a sentarse, va a romper el velo del templo y se va a sentar en el lugar santísimo, en el trono de Dios. Y él va a instituirse como yo soy Dios. Y para hacer esto mucho más fuerte sobre el pueblo, va a instituir a un hombre por el consejo del diablo, de Satanás. Y va a instituir a un hombre que se llama, no sé cómo se llama, pero en todo caso es el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote va a ser su delegatario en cuestiones de religión. Y para que sea mucho más fuerte, este sumo sacerdote le va a hacer una imagen que la va a colocar en el mismo templo, en el lugar santo. Va a salir el pan de la proposición, van a salir los altares y va a terminar el sacrificio, porque ya no es necesario el sacrificio porque el Mesías ha llegado. Así que cesa el sacrificio
y cesan las ofrendas porque el Mesías ha llegado. Estoy hablando del Mesías entre comillas, ¿no? Este falso sacerdote eleva una estatua con parlante, porque habla. Cuando dice que habla, no quiere decir que tenga un parlante, sino que mueve los labios y habla, y es una maravilla, hace descender fuego del cielo, y hace descender fuego de la estatua, y obliga a que todas las personas adoren a la bestia en su estatua, y fuerza a la economía mundial a que la economía se haga a través de las personas que tengan el sello de la bestia, por cuanto es el Mesías, es Dios en la tierra, entonces deben ser sellados como los hijos de Dios son sellados. Ahora, esto también es una copia, ¿no? Es otra de sus copias. Nosotros, la iglesia, ha sido sellada con el Espíritu Santo. Las personas no pueden ver al Espíritu Santo en nosotros, pero lo que sí pueden ver es la forma en que nosotros vivimos y las acciones que nosotros hacemos. Y al ver eso, es como la señal del Espíritu Santo en el mundo. Por eso la iglesia está llamada a mostrar al Espíritu de Dios al mundo que no lo conoce. En el caso de el tiempo de Israel, como Israel es un pueblo que se guía por las señales, entonces Dios cogió, y en ese tiempo en el que este gran sumo sacerdote hace que todo el mundo se arrodille y que todo el mundo tenga una marca de la bestia, etcétera, 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 Dios envía a unos ángeles a sellar a 144,000 israelitas. 144,000 israelitas tienen la marca de Dios en la frente. Y 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las tribus, van por todo el mundo a predicar el mensaje del evangelio de Jesús es el Señor. El evangelio de el reino se llama. Cuando dice Jesús es el Señor, está diciendo Jesús es el Rey. Por lo tanto, ellos van a predicar el mensaje del reino. De la misma manera, Dios envía a 2 personas, 2 testigos, y los coloca en el centro de Jerusalén, en el templo o en la puerta de afuera del templo, y les indica que deben decirle a los israelitas que están en Jerusalén que no es cierto, que esa bestia es un falso Cristo, no es un anticristo, es un pseudo Cristo, un falso Mesías. Ellos le dicen al pueblo, no, ese no es el sacerdote y no tiene nada que ver con el sumo sacerdote. A estos 2 hombres, como todas las potencias, van a tratar de matarlos, pero todo aquel que trate de matar a estos 2 hombres va a recibir exactamente lo que quiere hacerle a ellos. Si alguien quiere apuñalarlos, no sé cómo, pero se apuñalarán a sí mismos o lo apuñalará a alguien, no sé. Si alguien quiere echarle fuego, se van a consumir quemados. Si alguien quiere envenenarlos, morirán envenenados, porque nadie podrá tocar a estos 2 testigos como nadie puede tocar a aquellos que tienen el sello de Dios en la frente. Durante 3 años y medio habrá un falso Mesías, un falso sumo sacerdote que creará una falsa religión que gobernará al mundo, no solamente en la parte religiosa, sino también en la parte económica. Y ustedes saben que todas las guerras en el mundo se dan por economía o por religión, porque son el poder. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Bien, ¿todo pastor. claro? Bien. Ok. Todo claro. ¿Qué va a pasar?
algunas personas van a preferir morir en la persecución a aceptar el sello de la bestia. Habrá muchas personas que van a aceptar a Cristo como su Señor, y habrán otras personas que no querrán aceptar a Cristo como su Señor y aceptarán a esta bestia para poder comer o para poder comerciar o para poder hacer cualquiera de estas cosas. Y durante 3 años y medio, Satanás, su falso Mesías y su sacerdote van a perseguir a Israel como nación. La van a perseguir con todo lo que pueden y van a asesinar a muchísimas personas. Ahora, ¿por qué? Porque estos 144,000 que van a todo el mundo y estos 2 que quedan en Jerusalén diciendo el mensaje del evangelio, al tener el sello de Dios en su frente los unos y al ser protegidos por Dios los otros, van a crear en el pueblo de Israel la visión de, un momento, esto es lo que está escrito en el profeta Daniel. Perdón, esto es lo que está escrito en el profeta Ezequiel. Es lo que está escrito en el profeta Joel. Entonces ellos volverán a la escritura y volverán a Dios. Israel como nación se levantará en contra de este que ha colocado una imagen en el templo. Eso es lo que no va a permitir la bestia. Y comenzará la persecución más grande que se haya visto contra Israel. Si nosotros nos hemos escandalizado con la muerte de más de 5 millones de judíos en los campos de concentración nazis, lo que viene para Israel es muchísimo peor. Hasta el punto en el que el mismo Dios llama a esto la gran tribulación, como nunca la ha habido ni nunca la verá. 3 años y medio en los cuales Israel va a ser perseguida de una manera terrible. Si ellos creen que lo que está pasándoles hoy es persecución, van a entender lo que es persecución. ¿Y por qué razón va a pasar esto? Esto es juicio de Dios sobre Israel. ¿Y quién lo va a ejecutar? El agente es el pseudocristo, el falso sacerdote y Satanás mismo, quien no quiere al pueblo de Dios simplemente porque es el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, Dios enviará todos los juicios que se requieren para ese tiempo en preparación para la venida de Jesús en su segunda venida como Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, la primera cosa que va a purgar es la creación. Mares, ríos, vegetación, todas las cosas que necesitan ser sanadas, serán sanadas. Las personas lo van a ver como destrucción, pero recuerden, Dios es un Dios que cuando emite juicio bajo su amor y bajo su misericordia. No es un juicio de una ira incontrolada, no, es algo establecido. Es lo que dijo Daniel, lo que está establecido. No es algo nuevo, no es algo que salió de la noche a la mañana y a Dios se le ocurrió, no, está establecido. En este juicio va a haber un juicio sobre la creación, como ya les decía, luego un juicio sobre los judíos, luego habrá juicio sobre el falso Mesías y el sumo sacerdote, ese falso también. Caerá juicio sobre el trono, caerá juicio sobre todos aquellos que han matado y han tratado de destruir el reino de Dios, todos los persecutores de Israel. Habrá juicio sobre todos ellos, caerán bajo pestilencia, bajo guerras, habrá muerte por todos lados. Y al final de todo,
estas dos bestias van a conglomerar a un grupo de naciones para tener una última batalla contra Dios en un sitio que se llama Armagedón. De esa batalla todavía no hemos escuchado porque todavía no ha llegado el contrincante. Pero lo que sí hemos visto hasta el capítulo 18 es que se van a concentrar del oriente, del norte, del sur y de todas partes se van a concentrar para la última batalla contra Dios. Y esa batalla es Armagedón. De eso vamos a hablar la próxima semana en el capítulo 19. Así que todo lo que ha habido en estos 7 años es toda una preparación y unos juicios para que la tierra pueda recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores 7 años después de que Dios haya trabajado con Israel. Para que Israel reconozca a su verdadero Mesías. Listo. Hemos visto el resumen, digamos, de todo lo que hemos visto. Ahora, ustedes tienen un resumen que es por capítulo y está enmarcado en 7 años, pero ya nos dimos cuenta que después de los 7 años, cuando suena la 7ª trompeta, ya nos dimos cuenta que antes de que el Señor baje, antes del capítulo 19, hay un capítulo, hay un espacio de tiempo que el Señor llama el juicio último sobre las naciones, que son las 7 copas de la ira de Dios. Los 7 primeros años eran el día de la ira del Señor, que empieza a los 3 años y medio de esos 7 años. El día de la ira del Cordero, ¿recuerdan? Pero cuando termina el día de la ira del Cordero, hay un día de la ira de Dios. O bueno, un tiempo de la ira de Dios. Y este tiempo de la ira de Dios son 7 copas. No sabemos cuánto tiempo hay antes de que el Señor baje. Pero tienen que desplazarse los ejércitos, tienen que colocarse las cosas en su debido sitio y en su debido momento para que haya Armagedón. Entonces, antes de Armagedón, van a suceder las 7 copas. Y ya nosotros vimos que al cielo, cuando las 7 copas sean lanzadas sobre la tierra, nadie se va a salvar. Ya habrán muerto todos los que tenían que morir por causa de Cristo. Durante las 7 copas de la ira serán 7 copas de la ira derramadas sobre la tierra y todos los habitantes de la tierra sufrirán. Y no habrá ni uno solo que no se arrepienta. Que se arrepienta. Todos no se arrepentirán. Todos blasfemarán. Hasta allá llegamos. Ok, ahora sí, si hay preguntas o algo, estamos listos para que puedan hacer las preguntas que ustedes deseen. ¿Alguien tiene preguntas de lo que han estudiado, de lo que han leído? Hola. Luis, buenas. Yo tengo una pregunta. Ok. Yo en el capítulo 12, si no estoy mal, deja y miro las notas para no equivocarme. Leí de pronto, bueno, como ustedes estudiaron ese capítulo, yo no alcancé a estudiarlo, yo lo cogí en el 13. Hablan que del cielo viene una mujer revestida de sol, encinta, que se queja de dolores de parto. Y el dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos quiere comerse al hijo de ella. Pero el hijo de ella va al cielo y ella se va al desierto. Dios la manda al desierto para que se resguarde. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué representa eso? Porque ya más nunca hablan de eso, pues hasta el capítulo 18 no la volví a ver. Ajá, sí. Cuando
dragón, que es que es Satanás, porque ahí está claramente descrito quién es el dragón. Fue lanzado, en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y dice que ese dragón, aquí más adelante, en el versículo 13, dice, el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo varón. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando, esta mujer es Israel, de donde salió el hijo varón al que Satanás quiso matar en el tiempo de Herodes. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora esta mujer está en un solo cuerpo. ¿Qué significa? Israel, cuando este hombre coloque un trono, coloque una imagen en el templo de Jerusalén, Israel como nación entenderá, Israel como nación entenderá que ese no puede ser el Mesías, por cuanto el primer mandamiento es no te harás imágenes ni sobre ninguna te inclinarás. Por lo tanto, Israel entenderá que este no puede ser su Mesías. Así que Israel se va a oponer como nación, se va a oponer a Satanás y a sus bestias. Por esa razón es que aparece como un solo ente, como la mujer. Ahora, nosotros vimos en Génesis 37:9 que no es la primera vez que Israel es representada como una mujer vestida como una mujer, sí, y además que tenía 12 estrellas, las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, y esto de la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, esto es algo que aparece en Génesis 37:9, que es una visión que José tuvo con respecto a Israel completa, a él, a su papá, a su mamá y a todos los que estaban alrededor, que eran sus hermanos, ¿sí? Entonces, Israel es esta mujer, la simbología es de una mujer que tiene un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, eso aparece en el Salmo 2, en el versículo 9, que habla del Señor, bueno, no habla del Señor, el Señor Jesús, pero en este Salmo 2, el Jehová dice, en el versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Tiene Salmos 2, Salmo 2:7. Sí. En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Eso es exactamente lo mismo que está escrito en el Salmo, que habla de un hijo varón. Mira que la palabra aquí es un hijo varón que regirá con vara de hierro. Este hijo varón es el Hijo de Dios, porque en el Salmo 2:9 dice, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Y el único al cual Dios engendró en una mujer, el único engendrado por Dios en una mujer, fue Jesús. Entonces, ¿quién fue la que dio a luz? ¿María? Bueno, no, porque María no va a aparecer como una mujer vestida de sol en el final, ¿sí? Y encinta y con dolores de parto no va a aparecer, y en medio de la angustia no va a ser llevada hasta el desierto, no va a pasar eso. No es una mujer, físicamente es un simbolismo. ¿Y cómo sabemos que es un simbolismo? Por lo que dice en Génesis 37:9. De quién es. Y además por lo que sigue. Que el dragón, sabiendo que no había podido matar al hijo,
va a perseguir a Israel. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que es una nación y que va a ser perseguida? Porque en el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual significa 3 años y medio. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años, 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Esa es la gran tribulación. Si Dios no sustentara a Israel, si Dios no sustentara a Israel, en ese tiempo Satanás lo destruiría. Pero como Dios tiene un plan para Israel, no permitió que la serpiente la destruyera. Sí. Mira lo que sucede inmediatamente. El versículo 17. El dragón se llena de ira contra la mujer y puede hacerle guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son el resto de la descendencia? Y ahí está descrito en el versículo. El resto de la descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, no está hablando de una mujer, por ejemplo, como algunos dicen que es, por ejemplo, la Virgen María. No, porque la descendencia de ella son todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué hablará de que los que guardan los mandamientos? Porque el primer mandamiento que aparece en Génesis capítulo 20 es: no te harás imágenes delante de mí, no te harás ídolos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni las reverenciarás. Entonces, cuando estas personas en Israel se dan cuenta de la absoluta violación que se hace del primer mandamiento de Dios a Israel, cuando Israel se da cuenta de esto, Israel sabe que el que está sentado en ese trono no es su Mesías. Entonces, Israel se une como Israel porque no acepta, y en ese momento Satanás se devuelve a destruirla. A esa descendencia de Israel lo va a tratar de destruir porque ellos guardaron los mandamientos y ahora entienden que realmente su verdadero Mesías era Jesús. ¿Ok? ¿Ina? Gracias. ¿Pero sí te quedó claro? Ya entendí, sí. Okay. Sí, porque me quedaba, yo decía, pero ¿cómo así que una mujer? No? Y como más nunca salió hasta hasta donde vamos, yo decía, ajá, pero ¿qué será? ¿Qué será? Sí, sí, sí. Eso es muy cierto. No sale sino hasta más adelante. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que significa cuando habla de la descendencia de ella y por qué habla de una mujer. Porque Israel asemejada a una mujer. Porque acuérdense que Israel es el pueblo de Dios escogido. Era su esposa en el Antiguo Testamento, digamos, de donde saldrían sus hijos, o sea, los israelitas. Pero Israel no quiso seguir siendo la esposa y por eso era adúltera. Por eso era una mujer adúltera. Y en el Antiguo Testamento muchos de los profetas se refirieron a Israel como la adúltera. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Yo. Tú. Luis, ¿dónde quedamos nosotros? ¿En qué parte entra la iglesia? Te hablo un poco acerca de lo que es el arrebatamiento y estaba leyendo también cuando dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, en el momento en que pues nadie lo espera, ¿no? ¿Dónde está la iglesia en todo esto que has mencionado? Ok. En Apocalipsis, cuando se llega al capítulo 4, no se vuelve a mencionar la iglesia. Lo interesante de todo es que la palabra iglesia
es una palabra que es mencionada desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 3 hasta el capítulo 3, en el último versículo, en el versículo 22, la última palabra es iglesia. En el capítulo 1 habla del Señor Jesús y habla de las iglesias, pero en el capítulo 3 habla de iglesia, y a partir de ese capítulo no habla absolutamente más nada de iglesia. A partir del capítulo 4 dice que él mira hacia el cielo, y en el cielo está, él describe, digamos, el trono de Dios y su magnificencia, etcétera. Pero además describe que alrededor del trono hay 24 ancianos. ¿Sí? Y esos 24 ancianos siempre se postran delante del trono, ¿sí? Y luego en el capítulo 5 dice que en el capítulo 5, en el versículo 7, dice que el Señor, en el versículo 8, dice que cuando el Señor tomó el libro de las manos de su Padre, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Todos tienen arpas, todos tienen copas llenas de incienso, y son las oraciones de los santos. Pero fíjate que además en el versículo 9 dicen, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Están hablándole, los ancianos están cantando al Cordero y le dicen, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es una promesa a la iglesia. La primera cosa, la redención, hasta este momento, la redención, el pago con la sangre del Cordero de Dios, no con la sangre de los corderos que se hacían en el sacrificio en el templo, que era para redención de los pecados de los judíos o de los israelitas. Cuando ya no hubo templo, no había, ellos tenían que matar a algo para que... Pero los que fueron redimidos con la sangre del Cordero, específicamente con la sangre del Cordero, es la iglesia. Específicamente. ¿Recuerdan? Yo he venido para que yo les dé vida eterna, y para eso necesito dar mi sangre. La sangre del pacto. Ese vino que tomamos hoy, lo que refleja es el nuevo pacto con Dios en la sangre de Jesús. Entonces, los únicos que han sido redimidos hasta este momento en el capítulo 5, los únicos que han sido redimidos para Dios, que han sido pagados a Dios por ellos, por la inmolación del Cordero, los únicos es la iglesia. Por eso los 24 ancianos que se postran y cantan eso, son, digamos, ¿cómo llamaríamos? Como la representación delante del trono de la iglesia en sí. Entonces, no porque diga aquí iglesia, sino por lo que dice de quiénes son esos 24 ancianos. Más tarde nosotros podemos ver que aparecen ya no los ancianos solamente, sino que aparecen un montón de personas que son también parte de la iglesia. Y luego, a partir de este momento, empieza a hablar con respecto a Israel y empieza a hablar de los sellos y toda la cosa en el libro. ¿Sí? Ahora, no se habla de un arrebatamiento, como se ha enseñado. No se habla de un arrebatamiento aquí en Apocalipsis. Solo simplemente se deja de mencionar la iglesia en la tierra y empieza a mencionarse la iglesia en el cielo.
no se habla de un arrebatamiento. Eso es una cosa que Pablo colocó en Tesalonicenses. Creo que Pedro también habló sobre eso. De pronto un día lo que debemos hacer es hablar sobre esa parte, a ver dónde encajaría. Pero lo que sí es cierto es que cuando se prende el reloj para Israel, la iglesia ya no está en la tierra. La primera razón es que aparece en el capítulo 5, aparece en el capítulo 4, ya aparece la iglesia en el cielo. Pero hay una segunda razón, y es que esta porción de 7 años es una porción que estaba determinada para Israel como pueblo de Dios. ¿Sí? Hay una tercera razón que puede ser y puede que no sea, pero la voy a mencionar por cuanto otras personas la han mencionado. La palabra dice que la iglesia no sufrirá la ira de Dios, porque por la sangre de Cristo fuimos salvos de su ira, o sea, de la ira del Cordero. Entonces, si fuimos salvos de la ira del Cordero y en los 7 años está la ira del Cordero de Dios, el día de la ira del Cordero de Dios, pues entonces no es posible que la iglesia esté en el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, por esa razón es que no aparece, y de ahí en adelante no aparece sino hasta el capítulo 19, y ni siquiera la nombra ya como iglesia, ya no la nombra como iglesia, y va, espérense hasta el 19, porque así es como es la cosa con las telenovelas. Hay que esperarse hasta el capítulo que es. Dejen de verse todas las series de Netflix que quieren que todo se vea de un solo tacazo, no. Esperen, 19, la próxima semana. La próxima semana veremos a la iglesia nombrada otra vez, pero ya no nombrada como iglesia, como los que vinieron de afuera, la reunión de los que vienen de afuera. Ustedes saben que iglesia significa eso, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les había dicho alguna vez? ¿O no? ¿No les había dicho? Sí. Sí, ok. La iglesia es la reunión de los que vienen de afuera. ¿De afuera de dónde? De Israel. O sea, los que vienen de afuera de Israel. Los que no están dentro de Israel, esta es la iglesia. Los gentiles. Exactamente. Entonces, por esa razón, son los eclesia, que son los que vienen de afuera. Esto no es nombrado nuevamente en el Apocalipsis, y en el final no la nombran como la iglesia, no me acuerdo, pero no, todavía no me acuerdo, pero eso es normal que no me acuerde. Pero el asunto es que la nombran como la esposa, y después vamos a ver por qué la esposa. Pero por ahora no nombra en Apocalipsis, no se nombra el arrebatamiento. Lo que sí sucede es que a partir del capítulo 4 no se vuelve a nombrar la iglesia, sino todo lo que habla es sobre Israel. Y cuando se menciona a la iglesia, se menciona en forma, ya no llamados los de afuera, porque realmente son ahora los de adentro. Digamos, permítanme la toma de esas palabras. O sea, ya no pueden ser eclesía, ya no pueden ser los que vienen de afuera y se reúnen, porque ya están reunidos con Dios en el cielo. Entonces, ¿cómo pueden ser los que vienen de afuera si ya están reunidos con Dios en el cielo? Ahora son los de adentro. Entonces ya no se pueden nombrar eclesía. Y por esa razón, las personas piensan que en el Apocalipsis, en el momento en que pasa del capítulo 3 al capítulo 4, es el momento del arrebatamiento. La verdad es que yo tengo mis dudas por 2 razones. La primera es que Dios puede arrebatar a la iglesia y no necesariamente tener el tiempo del pacto de paz con Israel. Puede haber un tiempo intermedio. Puede haber un tiempo en el cual personas, por el legado de la iglesia yéndose, confíen en el Señor Jesús y entren al tiempo de la tribulación, o entren a esta última semana de Israel teniendo ya una visión de, oiga, en la Biblia aparece eso. Es posible.
pero yo no creo que sea tan como arrebatamiento e inmediatamente el reloj se prende. No, hay que recordar que el reloj para Israel se prende cuando se firme el pacto de paz de Israel con sus vecinos. Ese es el momento en que se inicia el reloj. No tiene que ver con el arrebatamiento. Sí, Clau. Pastor. Señor. Yo tengo entendido que, por ejemplo, que cuando la iglesia sea levantada, dice que estaremos 7 años con Cristo recibiendo galardones y estas cuestiones en el cielo. Pero mientras que estamos allá, esos 7 años, se están cumpliendo los 7 años de acá en la tierra, los 3 años y medio de paz y después los 3 años y medio de la revelación del enemigo. Y entonces Cristo descenderá y entonces cuando vendrá a... Bien, pues es lo que yo tengo entendido, no sé. ¿Qué me dices? Ok. La primera cosa es que en el cielo no hay tiempo. O sea, el Señor dice que Él ha colocado en nuestro corazón eternidad. Sí. ¿Qué significa eso? Cuando la iglesia esté en el cielo ya no se medirán años como nosotros estamos midiendo. Porque la cronología pertenece a seres que son absolutamente cronológicos como nosotros, que tenemos tiempos de vida, ¿sí? Cuando estemos en el cielo no hay cronología, porque la eternidad no tiene cronología. No estaremos contando cronología. Entonces, no es que hay 7 años en el cielo y 7 años en la tierra, no, no. No. Los 7 años en la tierra, lo que esté sucediendo aquí en la tierra, lo que sucede aquí en la tierra, en esos 7 años, no están marcando tiempos en el cielo, realmente. Simplemente la eternidad es la eternidad. Para los que ya estamos en el cielo, la eternidad es eternidad. ¿De acuerdo? Sí, señor. Los galardones, por eso hablábamos, ¿recuerdan? Con respecto a las coronas y los galardones. Coronas y galardones no son como nosotros estamos pensando, porque nosotros la pensamos okay. ¿Recuerdan lo que vimos el jueves cuando hablamos de política y hablamos de religión? ¿Recuerdan que los hombres se enseñorearán sobre los hombres y harán trabajar a los otros para... ¿Recuerdan que lo hablamos los que estuvieron el jueves? Bien. Cuando nosotros recibimos coronas o galardones, no son coronas o galardones para gobernar, para juzgar, para matar, para... No. Nuestras coronas y galardones son servicios. Entre más, acuérdense, el más grande, recuerden bien lo que dice el Señor, el más grande en el reino de los cielos, ¿quién es? Sirve. Es el más pequeño. No me digan que no, ya se olvidaron del jueves acá. Los que estuvieron el jueves. A todos. El que sirve. El que sirve a todos. Muy bien, excelente. El que más sirve es el que más grande es. Entonces, cuando a ti te coloquen una corona, no es que te están diciendo, wow, tú eres pues para mí más querido que los demás porque tú tienes la corona. No. Te están diciendo, mira, tú vas a servir más. Tú eres el más grande servidor. Necesito que me sirvas en cosas más difíciles que fulanito o sutanito. Ah, pero eso es mayor que lo que yo hago es mejor que lo que... No. En el cielo no hay mayor ni menor. Porque todos los servicios que se hacen son servicios a Dios. Y Dios no considera los servicios como si fuera algo de escalonamiento. No hay jerarquía. Tú eres un hijo. Mira, no importa si tu hijo lava la loza o si tu hijo limpia el piso. Tanto uno como el otro son buenos. Y son agradables para su padre. ¿Ok? Entonces, no, coronas y ¿qué más fue lo que dijimos? Y recompensas o lo que galardones. sea.
y galardones, todas esas cosas son... María Lucía se va. No. Patricia, ok. Patricia, ya. Ok, es que estaba viendo el chat. Coronas y galardones realmente son, digamos, maneras en las que Dios establece... Una forma figurativa. Sí, es una forma figurativa de cuánto reconoce Dios los servicios de las personas. Pero, mira, no es algo para jactarse o de ufanarse, porque es que no es en el poder nuestro, es en el poder de Dios. No es con nuestra propia sabiduría, es con la sabiduría de Dios. Mi corona tiene más pepitas. ¿Cómo? Que dirá, no, es que mi corona tiene más pepitas. Sí, no. Algo, pensando en eso, es que por algo es que se nos dan las coronas en reconocimiento. Hago una similitud. Se nos dan unas coronas en reconocimiento lo que, a los talentos, dones y bueno, en fin, lo que Dios nos ha dado. Y nosotros, o sea, cogemos esas mismas coronas y las tiramos, las arrojamos al Señor para significar que Él es el que nos ha servido a todos. Él es más grande que todos. ¿Sí? Es que el no mayor merecemos esas coronas. Son de Él. Exactamente. Es el más grande. Él es el más grande. No es solamente, miren, con Dios, uno no puede terminar de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace. Cuando murió, nos dio la posibilidad de la justicia, de ser santos. Cuando nosotros creímos en su señorío, nos justificó delante de Dios. O sea, nos dio justicia. Por eso, Clau, es que no pensamos que la iglesia esté en este periodo de los 7 años, porque ya la justicia que tendría que hacerse sobre nosotros ya fue hecha sobre Jesús. Él nos redimió. Él pagó el precio por esos 7 años, digamos, de la ira de Dios. Entonces, no solamente es el hecho de que delante de Dios somos justos, es que además, delante de Dios, a través de lo que leímos de lo de la sangre, en ese nuevo pacto dice Dios, yo no me acordaré más de sus pecados, como si no los hubieran hecho para mí. ¿Qué significa eso? Que para Dios somos santos, porque ante Dios, Él nos ve a nosotros por Cristo. Así que nosotros ya somos santos delante de Dios. No tenemos que ganarnos nada, porque ya el Señor Jesús lo ganó para nosotros. Ahora, este periodo de tiempo que vivimos en esta tierra donde Dios envía las pruebas y hace que nosotros vayamos siendo cada vez más fuertes, más perfeccionados, como dice la palabra, ese tiempo se llama santificación. No es que nosotros no vayamos a caer y no es que ya no tengamos santidad. No, sí tenemos el hecho de aprender a vivir en santidad. Es lo que significa santificación. Un periodo en el que aprendemos a vivir en santidad. ¿Por qué razón? Porque no hemos aprendido en nuestra vida a vivir santos para Dios, consagrados a Dios. No. Hemos aprendido a vivir exactamente en contra de ser santos de Dios. Recuerden cuando hablamos sobre la lucha del cristiano. Por un lado, nosotros estamos yendo a ser lo que somos. Pecadores que no queremos a Dios, no queremos redención, no queremos absolutamente nada. Por otro lado, Dios está como jalándonos la camiseta. Mira tú, espérate, para allá no, vas para la perdición. Y Dios envía al Espíritu Santo para que nosotros entendamos cómo es vivir sin la perdición. Entonces nosotros decimos, no, yo realmente no sé cómo vivir como tú quieres que yo viva. Pero para peor, es que no solamente no sé cómo vivir, es que no tengo la potencia, no tengo el poder, no tengo la capacidad para vivir como tú quieres que yo viva. Entonces Dios dice, claro, yo sé eso,
Por eso te envié a mi espíritu para estar contigo. Él es el poder para que puedas vivir en santidad. Y esa santidad no depende de nosotros, sino del poder de Dios en el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ese periodo de santificación es el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra. El día que muramos, Dios nos sube a su gloria. ¿Recuerdan? Verán mi gloria, porque a donde esté yo quiero que ellos estén para que vean mi gloria. O sea que nosotros somos elevados a glorificación. Eso es lo que significa la salvación. La salvación es un primer tiempo en que somos justificados, o sea, todos los pecados, pasados, presentes, futuros, todos los pecados, los más escondidos, los que ni siquiera nosotros sabemos que hemos cometido, todos los pecados son absolutamente borrados por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Justificación. Santificación es el tiempo que necesitamos para aprender las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de la santidad en esta tierra. Pero en el momento en que muramos, hasta ahí, Dios ya consideró que era suficiente y vamos a llegar al cielo a estar en la gloria del Señor Jesús. Punto. Y esa gloria es eternamente. Por lo tanto, la salvación que empezó en un día es una salvación eterna. Cuando a uno le dicen que tiene vida eterna, no es que le están diciendo por tomar del pelo, no, la cosa es en serio. Tenemos salvación eterna. Por eso que estoy explicando. ¿Estamos bien? ¿Quedamos tranquilos? Listos para la siguiente temporada. Buen resumen, buen resumen. Ok, ¿alguien más tienen preguntas? ¿Algo más surgió en el tiempo en que lo estudiaron? No importa lo que sea, es importante dejarlo claro por varias razones, pero una de ellas es porque cuando llega el capítulo 19, necesitamos entender que pasamos a la tercera parte del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Perfecto. Lucho, pensando yo, Sí, no dejar dime. de hacer las reuniones virtuales, no dejar de hacer las reuniones virtuales, porque eso nos acerca a todos. Me parece muy chévere. Claro. Pues ya definitivo. terminó la cuarentena, de todas maneras la pandemia sigue, pero eso sí me parece, nos acerca a todos y permite, pues todos hemos beneficio. Yo no sé, todo porque hay una razón, mirarlo de una forma negativa o positiva. A mí el tema de la cuarentena y toda esta vaina, obviamente dio duro en algunas cosas y en otras, pues es muy maluco cuando le descoman la almohada a una. Y entonces tiene uno que volverla a reorganizar. Pero esa cuarentena y toda esta vaina ha sido una bendición porque, mire, yo desde que llegué a la zona cafetera Medina de Bogotá, yo acá no me reunía. ¿En dónde me iba a reunir? Acá no hay, o resultaría yo con los pentecostales y con una falda larga también. Entonces dije, no, esto por acá, porque por acá es así, por acá la gente tiene otro concepto otro concepto filosófico que pues yo sé que es muy extremo para mí. Entonces yo dije, no, y esto me permite reunirme, ¿sí? No, y es una reunión, porque esto es una reunión donde compartimos, hablamos, sin importar si usted tiene una taza de café, está lloviendo, está haciendo sol, sí, y además nos permite interactuar y comunicarnos y mantener una buena relación entre todos. Me parece algo muy bueno. Entonces pienso que, pues, como no dejarlo. No, la cuarentena se acabó, pero no para todos, porque yo seguiré en cuarentena hasta que me vacunen. Sí, yo no he pensado, sabes que hasta ahora que lo menciona Gustavo, yo no he pensado en dejar estas reuniones en ningún momento, al contrario.
bueno. Yo creo que, La verdad, yo tenía preocupado en esto Dios no, a mí por lo menos me ha clarificado el hecho de es necesario que las personas tengan formas en las cuales podamos hablar de la palabra de Dios sin necesidad de tener pues ese... cerrar las puertas a mucha gente. Sí, el formato y las cosas, no, más bien la reunión familiar del domingo. Me parece a mí más hermoso, más acorde, yo pienso, con respecto a lo que el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos, porque a mí me fascina esa expresión del Señor cuando dice, ¿cuánto quería yo reunirme con ustedes? ¿Cuánto hacía que yo quería reunirme con ustedes? Sí. Y personas, por ejemplo, como Claudia, que realmente ha sido ¿cómo que se llama? Uno de esas cosas en el corazón como, oye, ¿por qué me vine a Arequipa? Conocer, por ejemplo, a Luz Marina y todo lo que Luz Marina ha sido para mí, o para Maribel y para mí, esa fortaleza, esa sonrisa, el hecho de tener a mi tío, hoy no tenemos a Juancho, pero el hecho de que Juancho hubiera podido también escuchar, Selene, mira, a Gina, quien solamente Maribel la conocía, y ahora tenerla aquí con nosotros. Andrés, que está en Bogotá, pero que espero que ya esté muy cerca de llegar a Barranquilla. Elsie, que también no teníamos tiempo para vernos. A Patricia, que estaba en el eje cafetero, y ella también, pues aunque tiene una iglesia pequeña y toda la cosa, es diferente el formato. Y obviamente, pues Raimundo y la abuelita Iselmira. Ay, ¿por qué Raimundo? Otra vez Reinaldo, hombre. Lo siento, Reinaldo. No sé qué voy a pasar con mi Raimundo. Es que lo veo a usted como rey del mundo. ¿Qué es la cosa? ¿Qué? Está bueno. Parece que cambiar el nombre también es bíblico. También. Sí, eso de cambiar el nombre también. Bueno, yo nunca, ni siquiera se me había pasado por la mente el que dejáramos de tener nuestro grupo dominical, nuestra reunión familiar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que haya quedado en el tintero para poder continuar entonces la próxima semana? Estamos guapes. No, Lucho, tío, ¿tú ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir? Fernando, o sea... Espera, Gus, que... Tío. Dale. Le da primero. Gracias. En el chat compartí un libro para todos aquellos que hemos venido de la Iglesia Católica, que encontré en alguna de mis aventuras en una biblioteca, y compartí porque ese libro, que no es reciente, es muy viejo, pero nos cuenta la capacidad de manejo colosal de la Iglesia Católica, y cómo fue que llegamos a pervertir todo lo que ahora estamos aprendiendo o reaprendiendo. Entonces, pues como un documento de soporte histórico, incluyendo pues, lo que dijo la nena, me motivó a compartir ese título. Si tienen la oportunidad de pronto de leerlo o de hojearlo, van a encontrar muchas cosas de las que María Lucía citaba, de cómo es que se ha pervertido el real conocimiento. Bueno, tú sabes que Elena White creo que es cofundadora de la Iglesia Adventista, ¿cierto? Sí, claro. Ok. La Iglesia Adventista tiene también algunas cosas, pero lo que dijo el Señor, nosotros podemos leer absolutamente todo, solo hay que quedarse con lo que es bueno. O sea, solo hay que quedarse con lo que la palabra de Dios nos dice es nuestro estándar para medir. ¿Sí? Es nuestro estándar para medir. Ok.
No, pero por Sí, eso pero aclaro de que está bien, podemos leer porque realmente, un soporte de historia, ¿no? sí, claro. Y hay algunas personas que son muy letradas, muy letradas en cuanto a cosas de política y eso que a veces uno pasa por encima simplemente porque uno cataloga a las personas de esta es adventista, entonces yo no lo leo. Ah, ese es testigo de Jehová, yo tampoco lo leo. Y el otro es católico, entonces tampoco. No. A ver, una de las cosas importantísimas que uno aprende en el Apocalipsis y en la palabra de Dios es los hijos de Dios son los hijos de la libertad. Porque Dios nos ha dado su espíritu y es un espíritu de libertad para que nosotros podamos, miren, pasearnos por donde nosotros queramos, porque podemos siempre volver a lo que la palabra de Dios nos indica y con la palabra de Dios poder mirar si lo que nos dicen es verdad o no. Eso es la verdadera libertad. Cuando ustedes y yo podemos escoger lo bueno y desechar lo malo. Eso es libertad. Y tenemos la libertad delante de Dios de hacer cualquiera de todas esas cosas. Lean todo lo que quieran, pero siempre miren lo que Dios dice. Porque la única que es palabra de Dios, la única que se va a cumplir hasta el final de las eternidades, es esa palabra. No nos dejemos engañar. Solamente escojamos lo bueno. ¿Ok? Amén. Lucho, recordame la reunión, yo pensé que era el miércoles, del jueves, ¿cómo es? ¿A qué horas? El jueves, los jueves a las 5:30, los jueves a las 5:30 tenemos una reunión de tertulia. Este jueves vamos a tratar el tema de María. Este tema, el jueves pasado hablamos sobre política y religión. El próximo jueves, a instancias de María Lucía, vamos a hablar sobre la Virgen María y su connotación para su connotación bíblica, digamos, lo que ella significa para las personas que pensamos en que la Biblia es la palabra de Dios. No es un ataque contra lo que haga o deje de hacer las otras, las religiones, sino lo que el cristianismo real piensa, no la religión cristiana, sino el cristianismo real, que es el que se basa en la palabra de Dios, el que sigue a Jesús como su Señor, piensa acerca de María, la madre de Jesús. Entonces, ¿a qué hora es eso? A las 5:30 los jueves. 5:30. Sí. Y el enlace, Ajá. enlace del ingreso a la reunión siempre es el mismo. Sí. El ingreso el enlace a la reunión del jueves es siempre el mismo y el enlace a la reunión de hoy es siempre el mismo. Son dos enlaces. Sí, son dos enlaces. Perfecto. Y eso es simplemente porque yo no sabía cómo se manejaba la cosa y entonces... No, pero es mucho mejor, claro. Yo las clases que doy virtual también hago lo mismo. Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene algo más que quiera comentar? ¿Finalmente la reunión quedó transmitiendo en vivo? Todavía, porque no he terminado. Pero una preguntita, por ejemplo, esos dos enlaces, ¿cómo los programa uno en Zoom para no tener que estar mandando el enlace en el WhatsApp o lo van a seguir mandando por el WhatsApp? No, tú lo puedes buscar en tu WhatsApp, Selene. Sí. Selene, en tu WhatsApp echas para arriba y ahí sale domingo, y sale enlace, y sale jueves y sale enlace. Sí, yo no tengo problema de seguir mandando el enlace si ustedes quieren, no hay ningún problema. Para los que no tenemos mucha conocimiento de la tecnología, preferiría que lo mandaran. Sí. Yo sé eso. No, y así es un recorderis también. Sí, Usted se pone en nuestros zapatos. Sí. Tú lo puedes agendar en el calendario de Google. Eso, por esa razón fue que lo hice así, porque para poderlo agendar, entonces cuando uno lo agenda en Zoom, cuando uno dice esto se va a repetir, entonces en el Zoom él le dice en dónde,
para tales y tales días. Ah, ok. Entonces él le da un nombre, un número. Y ese es el que repite durante todo el tiempo en el calendario. Y como lo repite en el calendario, por esa razón es que tiene un código diferente en jueves y un código diferente en domingo. Claro. Ajá. Bueno, mis queridos, un abrazo fuerte. Gracias por haber estado. Dios los bendiga muchísimo y bueno, ojalá pues ahora sí ya estemos totalmente como listos para llegar al tiempo del reinado de Jesús en la tierra. Feliz semana para todos. Bendiciones. Feliz día. Dios lo bendiga. Chao a todos. Feliz domingo. Bendiciones. Muy buenos alumnos. Escuchamos y escuchamos y escuchamos. Chao, Martica. Ya, pastor, gracias. Los quiero igual. Lo mismo, Buen los día, amamos muchísimo. Bendiciones a todos. Lo mismo. Gracias. Chao.